doctora Acevedo. Si una persona ya entonces, en base a todo lo que estamos hablando, la inmunidad natural, los infectados, una persona que tuvo hoy día una infección natural, ¿debe ponerse una inoculación en este momento, una vacuna? ¿Tiene algún beneficio o es más riesgoso o epidemiológicamente va a ayudar a la población si yo insisto, por ejemplo, en inocular a una persona? Muchas veces pasa que viene saliendo de una enfermedad grave del hospital y le dicen venga la próxima semana porque lo vamos a inocular. ¿Es así? ¿Cuál es la evidencia actual? Ok, la respuesta sencilla, Patricio, sería no. No, muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿no? O sea, pero ¿por qué no? ¿Por qué no es necesario vacunar a alguien que ya sufrió COVID? Bueno, uno, ya espero que eso ya haya quedado claro con la evidencia que presenté, con la evidencia que presentó el doctor Koch, porque la gente que se enfrenta al virus, que sufre una infección, es capaz de generar, la gran mayoría de la gente es capaz de generar una respuesta inmune. Es decir, que cuentan con inmunidad en contra de SARS-CoV-2 y tienen una inmunidad muchísimo mayor hacia las distintas variantes, porque estas variantes, que en realidad simplemente son el reflejo de las mutaciones, que son procesos estocásticos, azarosos, que se van acumulando por errores del virus a la hora de copiarse, que todos los organismos que copiamos nuestro genoma tenemos esos errores, y por selección natural, que como bien dijo el doctor Koch, con este tipo de virus, con este tipo de transmisión, la teoría evolutiva explica, y estamos viéndolo clarísimo, que se van a ir seleccionando a favor las variantes con menos virulencia y mayor transmisión. Para otros tipos de virus es otra cosa, ¿no? Luego he escuchado gente que dice, es que no saben lo que dicen porque no es cierto que todos los virus se vuelven menos virulentos. Tiene toda la razón, no digo que todos los virus se vuelvan menos virulentos, pero los de esta transmisión, sí. Es muy difícil imaginar un escenario natural, sin meter la mano en el ser humano, en el cual la evolución de virus de estas características se diera hacia una mayor virulencia. Es algo que no tendría sentido. Entonces, esas mutaciones ocurren sobre todo en la proteína Spike. Es donde más se da el hotspot. ¿Por qué? Porque esa proteína es justo la llave que entra en la cerradura de la célula. Que esa cerradura se ha estudiado que es ACE2. Hay algunos otros estudios que muestran con distintos tipos de aproximaciones que podría haber otros receptores, pero el que sabemos que funciona es ACE2 y Spike interactúa con él. Entonces, hay mucha presión para Spike desde el punto de vista de la selección sobre esas mutaciones, porque interactúa con ACE2, entonces las mutaciones que hagan que la llave quede mucho mejor en la cerradura van a ser seleccionadas, pero también porque es una de las regiones inmunogénicas que nuestro sistema inmune ve. Entonces, tiene mucha presión para mutar. Hay otras regiones que mutan a menor tasa y además no se da una selección direccional hacia ellos. ¿Como cuál? Las proteínas de la nucleocápside. Claro que puede haber mutaciones, pero es menos lo que acabamos viendo. Al final tomen en cuenta que nosotros vemos, entre comillas, cuando secuenciamos, aquellas que han sido exitosas. Todas las que no fueron exitosas no las vemos. Los losers evolutivos no los vemos, ¿no? Entonces, la nucleocápside sí acumula mutaciones, pero mucho menos que la proteína Spike. Ni se diga de la matriz o de la envoltura, y mucho menos la RNA polimerasa, esa que no es una proteína estructural. Imagínense lo que pasaría con la acumulación de errores, estas mutaciones, en la enzima que les permite copiarse. Claro que puede llegar a pasar, pero muchos ya no los vamos a ver porque van a ser detrimentales, nocivos para los virus. La selección está operando en contra de esos. Entonces, donde más va a haber cambios es en Spike. Si yo me enfrenté a la primer variante del virus, el wild type, el primeritito de diciembre del 2019, que fue el que se reportó, y generé mis respuestas inmunes, que ya expliqué que son muy amplias y que me dan inmunidad de memoria por mucho tiempo, años, ¿no? Los estudios que se hicieron con el primer SARS encontraron que al menos 11 años, que fue el tiempo en el que publicaron, había todavía células de memoria, ¿no? El primer SARS. Entonces hay que pensar que es muy probable que ocurra lo mismo, ¿no? Entonces yo genero respuestas inmunes contra las distintas proteínas de Spike, bueno, los péptidos, los cachitos de proteínas de Spike, nucleocápside, envoltura, etcétera, etcétera. Ahora, está circulando Omicron o el Omicron B2
o el nuevo que sacaron, la variante XZ, Thanos Reloaded, ¿no? Todo eso ya tiene cambios en Spike, pero yo no solo generé anticuerpos, perdón, contra Spike, generé anticuerpos contra todo lo demás, Patricio. Entonces, sí, es probable que mis anticuerpos contra Spike no le queden tan bien a Omicron, pero no importa, porque por un lado, como bien dijo el doctor Koch, la virulencia intrínseca de Omicron es baja. Es un virus que se ha endemizado. Y por otro lado, la gente que ya se expuso tiene la protección contra muchas otras regiones de ese virus. Entonces, no habría ningún motivo biológico, ninguna justificación médica ni epidemiológica para vacunar a una persona que ya tiene protección inmune. ¿Cuál es la única justificación? Pues supongo que si yo quisiera ganar dinero, diría hay que seguir vacunando. Me atrevo a decir, yo no me dedico a los negocios, así que no lo sé. Pero me imagino que esa puede ser una justificación, ¿no? Entonces, incluso desde la perspectiva de los países, Patricio, desde el gobierno de un país que está invirtiendo un dineral en todas estas estrategias, más todo lo que perdió cuando los países hicieron sus confinamientos estrictos, digo, ha sido una pérdida económica brutal, hasta eso hubiera tenido sentido, decir, a ver, antes de vacunar a una persona, vamos a ver cómo está en términos de anticuerpos. Aclaro ahí que anticuerpo no es lo mismo que estar inmune. Y no es lo mismo tener muchos niveles de anticuerpos en sangre equiparable a excelente protección. Pero es una manera en la que se hubiera podido ver de forma barata. Una forma, ¿no? Ver IgGs, ¿no? Las cantidades y sobre todo mucosales. Eso hubiera estado genial, porque entonces se hubiera hecho de una manera muchísimo más racional, con todo y los errores que tienen estas vacunas, con todo y muchas cosas que no hemos platicado ahorita, hacia los eventos adversos, hacia muchas cosas, incluso esa perspectiva hubiera estado un poquito mejor, porque hubiera sido como un destinar recursos de una manera inteligente. Lo que están haciendo es una salvajada por donde se le mire, ¿no? Incluso económico. Entonces, no existe ninguna justificación, Patricio, ninguna, para vacunar a personas que ya tuvieron COVID-19. Que yo sé que ahí tenemos también un problema. La definición de COVID-19 es tremendamente laxa, tremendamente. Ahí tenemos otro problema y nos hubiera dado para otro conversatorio, ¿no? El cómo se ha desvirtuado el lenguaje en equiparar como si SARS-CoV-2 es lo mismo que COVID-19, que no lo es, ¿no? Tener evidencia de una infección no es estar enfermo. Han hecho el mayor oxímoron que yo haya visto en la historia, el decir un enfermo asintomático. Eso no tiene sentido. Si estás enfermo, no estás asintomático. Puedes ser un infectado asintomático, pero no puedes ser un enfermo asintomático. Bueno, desde el 2020 ya se puede, aparentemente, ¿no? Todo ese tipo de cosas están causando un problema en la manera en la cual las autoridades están entendiendo la situación, y ha de haber muchísimos otros factores en riesgo y en juego, Patricio, pero la respuesta, como te digo, es no. Ahora, voy a volver a compartirles aquí la pantalla. Denme un segundo, espero que no se hayan hartado ya de este tipo de presentación. Yo me divertí como enana haciendo esto. A ver, aquí está. Como les dije, la concentración de anticuerpos que tiene una persona en sangre, si yo ahorita me saco una muestra de sangre y cuantifico mis anticuerpos contra Spike, no es lo mismo que el que yo tenga inmunidad. No significa lo mismo. Sobre todo si esos anticuerpos que yo tengo tienen baja afinidad hacia las variantes que ahorita están circulando. Y eso es justo lo que está ocurriendo con las proteínas que tienen las personas que solo fueron vacunadas y que antes no se expusieron al virus. Tienen baja afinidad, en la analogía que estaba diciendo. La llave y la cerradura no quedan bien. Y eso es pésimo. Por otro lado, el que declinen los niveles de anticuerpos es normal, porque tenemos células de memoria. Los linfocitos B que generan los anticuerpos, cuando son activados, porque se les presentó un antígeno, otra célula inmune vino y dijo, mira lo que encontré, y esta fue activada, se diferencian dos tipos de células. Las células plasmáticas, que son unas células gordas, 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 llenas de anticuerpos, que son las que nos están generando estos anticuerpos que vaciamos hacia sangre, o si fueron correctamente estimuladas, vaciamos hacia mucosas, y las células de memoria. Y esas se van a los centros germinales de los nódulos linfáticos y sobre todo a la médula ósea en los huesos largos, y ahí se quedan. De manera que si yo en 3 años, cuando ya no tengo anticuerpos circulando,
me enfrento a ese mismo antígeno, recuerden que el antígeno es un cachito de algo, casi siempre proteína, que mi sistema inmune vio. Entonces las reactivo, las saco de su sueño como si fuera la bella durmiente y esas van a volverse a diferenciar en células gordas, plasmáticas, que generan esos anticuerpos y en esas células de memoria. Es genial cómo funciona. Por algún extraño motivo, Patricio, en estos años se ha empezado a equiparar el que tu protección es determinante la cantidad de anticuerpos que tienes en sangre. Y eso es una locura. No seguimos produce y produce y produce sin término alguno. Van a declinar de manera natural cuando dejamos de estar expuestos a ese antígeno. Les dije por eso al inicio, lo incluí en el mapa mental que les hice, el costo es carísimo. Y voy a decir aquí algo, Patricio, que digo normalmente en las clases de inmunología ecológica que doy. Creo que se van a reír y no es con ningún afán de ser grosera, es tal cual la biología, ¿no? Se ha medido el gasto energético que le representa a un ave generar anticuerpos cuando es desafiada con eritrocitos de borrego. Parece que el sistema inmune se trata de ver lo que eres tú y lo que no eres tú, y un ave no es un borrego. Entonces, si le inyectas eritrocitos de borrego, pues le estás dando algo que no es. Y midieron el costo. Al ave generar anticuerpos le cuesta medio huevo. Eso es así, tal cual, así sale en la publicación, medio huevo, ¿ok? Tomen en cuenta lo que eso implica para el ave desde el punto de vista de una población, en términos del impacto que puede llegar a tener en la energía que hubiera podido destinar para la reproducción. Es una cosa enorme. Entonces, no vamos a seguir teniendo anticuerpos altos toda la vida. Y si lo hacemos porque nos están vendiendo la idea que tenemos que tener una y otra dosis, ahorita acabo de leer que en Inglaterra aprobaron, autorizaron la quinta dosis para algunos sectores de la población. Es una locura. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es irse hacia la parte máxima. ¿Se acuerdan de esta imagen? Buscamos que el sistema inmune responda de manera óptima, no máxima. Al estar duro y dale, misma dosis, otra vez, otra dosis, mismo antígeno, estamos acercándonos peligrosamente a esta área donde podemos tener problemas. La supervivencia puede empezar a bajar, el costo es altísimo, inmunopatología, etcétera. Con las respuestas naturales a la infección solemos estar aquí. En algunas personas puede haber problemas por una inmunopatología nuestra, ¿no? O sea, por algo que se dio mal, pero en general, la mayor parte de la gente se queda aquí. Y con dosis, más dosis, más dosis, más dosis, nos estamos acercando peligrosamente a este lado. Entonces, esa hiperestimulación, Patricio, de una dosis más otra, este era el esquema principal, ¿se acuerdan? Con eso ya una persona era responsable, obediente, buen ciudadano, solidario y iba a ser importantísimo para evitar que se siguieran dando las infecciones. Ya explicamos, tanto el doctor Koch como yo, que eso no podía ser cierto, porque estas vacunas no fueron diseñadas para evitar la infección y la transmisión. Pero ahora para estar completamente vacunado necesitas la tercera y muy pronto la cuarta. En Estados Unidos ya están poniendo la cuarta y en otros países va a ser la quinta. ¿Cuándo vamos a parar? Esa hiperestimulación es problemática por lo que ya expliqué, pero tiene otro problema. Recuerden que estamos generando anticuerpos contra una proteína, contra un cachito de una proteína que ya no es la variante que está circulando. Estoy yo sobreestimulando a mi sistema inmune para producir muchísimo anticuerpo contra algo que no le va a quedar bien. Y esa baja afinidad es la receta para algo que conocemos los médicos veterinarios desde hace mucho tiempo y que yo esperaría que los médicos humanos también conozcan, porque ocurre, por ejemplo, con dengue, que es el AD, que son las siglas en inglés de Antibody Dependent Enhancement, una agravación dependiente de anticuerpos. Y en este caso le podemos poner una B chica, que es Vaccine Antibody Dependent Enhancement. Eso ocurre cuando los anticuerpos no tienen una alta afinidad por el antígeno. Y entonces son metidos por diversos procesos inmunes que ahorita ya no me va a dar tiempo de explicar, hacia células inmunes, células dendríticas, por ejemplo. ¿Y qué logré? Ahora, SARS-CoV-2, que no infectaba de manera natural células inmunes, ahora las va a infectar. Esa es la receta de un desastre. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podemos saber si está ocurriendo ADE o no? Que de hecho fue algo que las personas que estaban en este grupo, el consorcio de Brighton para examinar las vacunas y su riesgo, dijeron, tenemos que estar nosotros monitoreando el ADE, pero no existe un solo esquema de monitoreo de casos de ADE porque tenemos un problema enorme.
ADE implica que la enfermedad que causa ese agente se magnifica. Por lo tanto, ¿cómo diferencias clínicamente un COVID-19 por infección a un COVID-19 exacerbado en una persona vacunada? Es complicado, clínicamente no lo puedes hacer. ¿Cómo lo puedes hacer? Epidemiológicamente. Si el número de casos de COVID-19 severo es mayor en las personas vacunadas y sobre todo en aquellos que han recibido 2, 3, 4, 5 y hasta 27 dosis, ¿no? Que pues si siguen las cosas así, seguro va a haber quien diga vengo por mi dosis número 17. Por otro lado, podemos llegar a algo muy peligroso, que es el agotamiento. Este agotamiento del sistema inmune, en particular de los linfocitos T. Imagínense el proceso, ¿eh? Llegan las células dendríticas o los macrófagos, que son del sistema inmune innato, le avisan a los linfocitos, dicen, mira lo que encontré, las activan y los linfocitos proliferan. Los linfocitos B se ponen a hacer anticuerpos, los linfocitos T proliferan y se ponen a destruir células. Una y otra vez, y tú estás una dosis, otra dosis, proliferando. Las llevas a un estado que en inglés se conoce como exhaustion, agotamiento. Dicen, ¿sabes qué? Ahí te ves. Ya no voy a hacer caso de eso y de nada más. Eso clínicamente se ve como una inmunosupresión adquirida. ¿Sí? Eso sería el cuadro clínico, con una capacidad menor para poder responder, olvídense de COVID, a otras cosas, otros procesos, olvídense de SARS-CoV-2, a otros agentes, porque cansaste por hiperestimulación a tu sistema inmune. Y yo le pregunto a los médicos que nos están escuchando, ¿no? Los que estén en este mismo canal mental y aquellos que están ahorita indignadísimos y dicen, ¿por qué dice estas cosas si las vacunas es lo mejor que le ha ocurrido a la humanidad? Solo pregúntense ustedes si pueden recordar durante su formación o durante su experiencia clínica otro ejemplo en el cual hayan tenido que vacunar en menos de un año 3 o 4 dosis a una persona para sentir que está protegida. Y si me pueden dar un caso así, les invito a un café. O sea, francamente, no van a poder encontrarlo porque no ocurre. Estamos haciendo cosas que antes no se daban y ahora las estamos tomando como normales. Por otro lado, tenemos el riesgo del mimetismo, que lo puse acá arriba. Muchas de las proteínas de SARS-CoV-2 tienen péptidos que son en el orden en el cual están y en la conformación muy parecidos a péptidos nuestros. Octámeros, es decir, 8 aminoácidos, hasta 9 aminoácidos juntos que son parecidos a diversas proteínas del humano. Estar estimule y estimule y estimule de esta manera también es una receta para los problemas de autoinmunidad. Sistema inmune se trata de reconocer lo que soy de lo que no soy, pero me puedo equivocar. Y si me estás estimulando constantemente con algo que se le parece a una proteína mía, puedo caer en esos procesos de autoinmunidad. Entonces, esto es algo de riesgo, ¿no? Les pongo esta imagen de la publicación 19, parte de lo que estoy hablando viene en la 18, y de la 19 viene esta imagen, esta figura. Y aquí podemos ver algo bien interesante, ¿no? Aquí están poniendo el riesgo de infectarse y de tener una enfermedad severa, digamos, con signos clínicos que pudieran llevarte al hospital. Y tenemos aquí lo que ocurre a lo largo del tiempo, desde el 30 de mayo, y aquí vemos el tiempo como se va haciendo hacia el lado derecho, las personas no vacunadas y que antes no habían tenido el diagnóstico de COVID-19. Tenemos aquí este pico y luego baja, ¿no? En agosto más o menos estaba pues todavía circulando lo de Delta, ¿no? Que ya vimos que es una que tenía una virulencia un poquito mayor. Ahora tomen en cuenta que esta virulencia no solo es causa del virus, también tiene que ver con cómo estamos tratando la enfermedad, ¿no? Al final, si somos pésimos en tratarla y lo que hacemos es a fuerza inducirles un estado de coma y ponerles el ventilador cuando lo que tienen es inflamados los alveolos, bueno, pues también voy a contribuir en esa mortalidad. Eso es importante que se sepa. Pero bueno, entonces tenemos en azul continuo personas que estaban sin inmunidad, si se fijan, no estaban vacunadas y no habían sido enfrentadas al virus de manera natural. Y aquí tenemos las líneas de los vacunados que no tenían la inmunidad previa, es decir, eran ingenuos hacia el virus, solo recibieron la vacuna, personas que no están vacunadas y que antes habían tenido la infección, es decir, tienen inmunidad natural, que es esa que habíamos hablado en un inicio, y estas son personas que se vacunaron después de haber tenido la infección, que sería la base de tu pregunta, ¿no? Y vemos cosas bien interesantes. En realidad,
la manera en la cual se comporta esta gráfica, que ahí en esta imagen cuesta trabajo verlo, tendrían que entrar a la publicación para poder darse cuenta de lo que está ocurriendo, pero en realidad la ventaja que tenían las personas venía de haber tenido la experiencia previa. Si tú tuviste la experiencia previa, entonces tu riesgo es muchísimo menor. Y de hecho, el riesgo era 8.4 veces menor para infectarte de Omicron, como mencionan en la publicación 20 que les puse en la lista. Entonces, realmente es esto que les estoy diciendo. La gente que ya se infectó cuenta con una inmunidad que no requiere de esa estimulación extra del sistema inmune. Voy a comentarles algo que ya es un poco personal, aunque no voy a decir nombres. Una persona muy querida para mí me dijo hace unos meses, dijo, bueno, ya me vacuné. Y le pregunté, ¿por qué te vacunaste si tú ya tuviste la enfermedad, ¿no? Él tuvo la enfermedad de forma sintomática. Y su respuesta me dejó pasmada porque dijo, pues porque es mejor tener más protección inmune, ¿no? Y le recordé, pues que de hecho había llevado él algunas materias conmigo y que no se trata de tener máximo, sino óptimo. Pero bueno, esa fue la elección porque eso también nos han hecho creer, Patricio. Tristemente, los medios nos han hecho creer que entre más anticuerpos tienes, más protegido estás. Que ya dije que el asunto no es solamente anticuerpos, pero vean lo que viene en esta figura de la publicación 21 que les compartí. Aquí tenemos tasa de infección, estamos viendo en este eje el porcentaje de infecciones, se enfocaron únicamente en Delta, los casos de Delta en esta fecha, los casos de Delta, eso es en total, los casos de Delta en personas no vacunadas y aquí en personas de menos de 21 días después de la primera dosis, que para muchos sería esto no vacunado, ¿no? Muchos países tomaron ese criterio de que no estás vacunado a menos de que tengas todas, ¿no? Estas son personas de más de 21 días después de la primera dosis y estas son personas que recibieron 2 dosis. Si nosotros vemos esto, diríamos, no, pues definitivamente la tasa de infección es mayor en personas que no están vacunadas. El problema es que aquí tenemos mucho ruido, mucho, porque no están diferenciando si las personas ya contaban con inmunidad o no. No sabemos. Es casi como si la población ahora se diferencia en dos, vacunado o no vacunado. En cualquier caso, hubiera sido más sensato decir cuenta con protección inmune o no. En cualquier caso, ¿no? Pero vean acá abajo, esto es importantísimo. La tasa de muerte en este mismo estudio y lo que podemos ver, que no me permite verlo muy bien la imagen porque me sale aquí lo de los participantes y el chat, pero vean esta barra, el porcentaje de muertes que están resultando de la variante Delta es mayor en aquellas personas que recibieron 2 dosis. ¿Eso qué nos está diciendo? Que existe ese riesgo de que la hiperestimulación del sistema inmune por diversos mecanismos esté llevando a que la enfermedad sea más severa en esas personas. Esto podría ser un ejemplo muy claro de ADE, por ejemplo, eso podría ser, ¿no? Por otro lado, quiero nada más cerrar mi participación aquí, Patricio, con un recordatorio que se deriva de algunas cosas que dijo el doctor Koch, que me parecieron muy buenas y que quiero retomar, y que me recordó a mí a lo que muchas personas han intentado usar o esgrimir como argumentos de, es que ¿cómo puedes decir esto de estas vacunas? El asunto es que las vacunas, entre comillas, COVID-19, que así como se conocen, ¿no? Son distintas a las otras vacunas que nosotros usamos de manera natural o normal, más que natural, normal, común en la población. Son distintas desde la plataforma en la cual fueron hechas, en la interacción que van a tener con el hospedero, con nosotros, en el tiempo que quedan esos antígenos siendo presentados, muy distintas. Por otro lado, estas se enfocan específicamente en una proteína. Las otras vacunas, que eran típicamente inactivadas o atenuadas, tienen todas las proteínas que son potencialmente inmunogénicas presentes. Unas pueden replicar de manera alterada sin hacernos daño y otros de estos agentes patógenos dentro de las vacunas no pueden ya replicar, son inactivados, pero tienen todo el componente que nuestro sistema inmune hubiera visto. Entonces, no se vale que comparemos las vacunas del pasado con estas como un argumento para decir, pero ¿cómo te atreves a decir que estas vacunas no están funcionando? ¿Eso te vuelve automáticamente antivacunas? No, lo que estás diciendo es que estas no están funcionando y creo que tanto el doctor Koch como yo explicamos el por qué, ¿no? Por otro lado, COVID-19 no es igual que gastroenteritis por rotavirus, que pertusis, que polio, ¿no?
esta ni siquiera siendo una enfermedad viral como tal, ¿no? Estas dos sí, que son los ejemplos que ponen para decir, estas se pudieron controlar con vacunas. Ni las vacunas son iguales, ni las enfermedades son iguales, ni los grupos que están siendo afectados, ni las estrategias que se han tenido son iguales. Entonces, eso simplemente para recordarles a aquellos que hubieran pensado ese es un buen argumento, pues la verdad es que no, no lo es. Y no hay absolutamente ningún motivo, ninguna evidencia, Patricio, que justifique que una persona que ya cuenta con inmunidad generada de manera natural post una infección necesite ser vacunada. Todo lo contrario, estamos exponiéndola a todos los riesgos asociados con las vacunas, que no hemos platicado aquí mucho sobre eso, y prácticamente cero, yo diría, ningún beneficio. Entonces la balanza se pone al revés. Eso sería mi respuesta. Espero haber sido clara. En base a todo lo que conversamos hoy día también, en base a este tema de las cargas virales, de las transmisiones, ¿se justifica con la evidencia actual tener, por ejemplo, aforos entre una persona vacunada y no vacunada? O sea, hoy día la evidencia sustenta esto, es decir, sí, al no vacunado hay que dejarlo aparte porque es un riesgo para la salud pública, por eso vamos a establecer este carnet de vacunación o este pase de movilidad o este pase verde que se está haciendo a nivel mundial. No en todos los países, pero en algunos. Bueno, qué extraordinaria esta última parte de la doctora Acevedo, en realidad la disfruté mucho con sus esquemas, digamos, que son muy claros, muy didácticos. Solo quizás para rematar, porque lo que ella dijo es muy, muy importante. El problema de usar vacunas con fugas masivamente es el riesgo al que sometemos a una población que no la requiere. Por eso en este tipo de vacunas, con la plataforma de virus inactivado, que era la que se estaba usando, y estas otras vacunas de quimeras génicas, porque son quimeras de la spike protein, no es la spike protein del virus natural, es una quimera generada por nuestro propio organismo y expresada en las membranas celulares de nuestras células. Y no son, ¿no es cierto?, las vacunas que conocemos, que son las vacunas con patógenos, ¿no es cierto?, vivos o patógenos activos, pero débiles. Bueno, Claro. esto lo sabemos del 2009, les decía. Y esto se probó experimentalmente. La evidencia es robusta, la evidencia biológica de que usar boosters, ¿ya?, de un mismo antígeno produce autoinmunidad está bien probado experimentalmente en modelos de mamíferos. En este estudio, que es del 2009 precisamente, se ve claramente, ¿ya?, como un antígeno aplicado en dos vacunaciones, 6, 8, hasta 12, va produciendo, ¿no es cierto?, autoinmunidad en el hospedero, en el huésped. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver al enfoque de riesgo, controlar la epidemia, volver a lo que ha hecho la epidemiología y hemos aprendido a lo largo de siglos de enfrentar epidemias. Finalmente, pasando a la pregunta, yo voy a ser breve, no voy a referirme a esta cosa de complicaciones y todo el tema, porque precisamente el uso masivo de las vacunas es el que está provocando problemas, ¿no es cierto?, tanto en la confianza del público y tanto en tener complicaciones en personas que no requerían la vacunación. Y eso quizás es un tema que debemos conversar en otra oportunidad. Cuando vemos estas publicaciones ya en Lancet, ¿no?, hay ya un retorno al sentido común. En estas editoriales todos dicen que esta distinción entre vacunados y no vacunados, ¿no es cierto?, es una distinción odiosa y que no es útil. Y ahí quiero responder, ¿es útil los pases de movilidad? ¿Son útiles, no es cierto, estos aforos que tú mencionabas, Patricio? Actualmente, dada la dinámica epidémica en la que encontramos, que es transición endémica franca, ya dada la baja virulencia que tiene Omicron, esto no tiene mucho sentido. Y como yo les decía, cuando en salud pública, y ahora vamos a hablar como saludistas, como epidemiólogos, ¿verdad?,
cuando en salud pública coaccionamos a las personas, vamos a terminar dañando la confianza de la gente en las vacunas finalmente. Y vamos a perder, ¿no es cierto?, todo lo que hemos logrado a lo largo de años de inmunización. Por eso yo al principio, cuando hice mi declaración de interés, dije, no soy antivacunas, tengo una opinión crítica respecto a cómo se han usado estas vacunas. Se han usado erróneamente, era usarlas en enfoque de riesgo y documentar a la persona que ya tiene, que ya ha tenido COVID, hoy día como una persona que ya tiene una inmunidad adquirida, que es robusta, duradera y eficaz. Entonces, por lo tanto, esto de usar pases de movilidad, ¿no es cierto?, está provocando que vamos a tener mucho más personas antivacunas en el tiempo. Y vamos a perjudicar la vacunación con aquellas vacunas que sí necesitamos para mantener, ¿no es cierto?, mantenernos libres de patógenos que ya habíamos prácticamente eliminado. Por eso a mí me preocupa mucho este fenómeno. En este estudio que les estoy mostrando, publicado en el Lancet, en el eClinical Medicine, lo que vemos es que cuando usamos pases de movilidad, comienza a haber un rechazo a los siguientes boosters de las vacunas. Y especialmente las personas con mayor educación, con títulos universitarios, se ve más en el sexo masculino, etc. Es decir, es hora de retirar este tipo de coerción, de coacción, y volvamos al sentido común, volvamos a educar a la gente, volvamos a proteger a nuestros ancianos, a nuestras personas, ¿no es cierto?, que sí requieren un manejo probablemente clínico, porque estas vacunas, y voy a referirme a la de Sinovac porque es una plataforma que ya la conocemos de influenza, es exactamente la misma. Esas vacunas sí aparentemente ayudan a disminuir gravedad y severidad de enfermedad en población de riesgo. En población de riesgo. Y si la usáramos acotadamente, posiblemente no tendríamos complicaciones, miocarditis, lo que estamos observando, que la gente está, cada vez hay más personas renuentes, ¿no es cierto?, a continuar con la vacunación. Y lo que yo temo es que vamos a afectar después los programas de vacunación con las vacunas que sí realmente, ¿ya?, usan patógenos débiles y nos permiten controlar, mantener a raya enfermedades que hemos erradicado, la polio la hemos erradicado prácticamente en Chile. Entonces, por lo tanto, y este es un estudio hecho en Inglaterra, ya en el London School of Tropical Medicine, y yo les podría decir hoy día debemos retirar pases de movilidad, volver, ¿no es cierto?, a la apertura completa, ¿no es cierto?, del país. No se debe continuar con esto fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, porque no tiene ningún sentido. Ni clínico, ni biológico, ni epidemiológico. Desde el punto de vista de salud pública es un sinsentido. El pase de movilidad no tiene ninguna efectividad en controlar la epidemia, solo coacciona a las personas a vacunarse para obtener ese pase de movilidad. Y estamos vacunando personas que ya han tenido la enfermedad. Como bien decía, yo tengo muchos casos de amigos, colegas, que habiendo tenido la enfermedad se han puesto hasta 3 dosis ya, y cada dosis están presentando un potencial riesgo de un efecto adverso, porque las vacunas tienen efectos adversos. Y estas vacunas en especial tienen vacunas adversas por coayudantes, por una serie de elementos que se usan en su elaboración. Y las de mRNA están mostrando realmente muchos efectos adversos. Yo creo que sugeriría que conversáramos ese tema un día, porque realmente se están presentando muchos casos a lo largo del mundo, y se están documentados en la literatura. Y esperemos, digamos, que comprendamos entonces que vacunas experimentales de mRNA pueden estar causando cosas que vamos a ver en los siguientes meses, años. Porque, como decía, estamos inyectando una quimera, un material génico que hace que nosotros generemos una quimera de una proteína viral, que es una glicoproteína muy tóxica. Yo les voy a contar
anecdóticamente, en nuestro laboratorio, como les dije, nosotros tenemos una patente, estamos trabajando para virus envueltos. Nuestro enfoque es trabajar con antivirales sistémicos, digamos, que logren apagar la incubación del virus. ¿Por qué? Porque, como les decía, los virus envueltos, estos tipos de virus, la influenza, los virus del pico coronavirus, el virus, digamos, los coronavirus, los beta, ¿no? Son virus que no se controlan bien con vacunas. Nunca hemos logrado, porque no tenemos el patógeno débil. Ahora, con Omicron quizás podría hacerse, ¿verdad? Pero aquí voy, que existe, no es solo la condición de la persona, es el tipo de patógeno el que determina cuándo vamos a lograr controlar una epidemia con vacunas. Y cuando las vacunas con fugas, por ejemplo, como esta, se deben usar acotadísimamente y evaluar muy bien si tenemos resultado o no. Con las de influenza sí logramos apagar, ¿no es cierto?, los efectos nefastos de la influencia en los viejitos, en las personas inmunodeprimidas, en los ancianos institucionalizados. Satanizar, digamos, la plataforma completa de virus inactivado, demonizarla, digamos, no me parece a mí correcto. Yo soy bien franco, o sea, a mi madre, que tiene 78 años, sí, usé la vacuna de virus inactivado, ¿ya? Sabiendo lo que tenía y sabiendo que la plataforma... ¿Por qué? Porque en algún minuto sí pensé que realmente la podía proteger. No hubo efecto adverso, no hubo efecto secundario. Y bueno, finalmente, toda mi familia ya tuvo COVID. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y mi madre tuvo un COVID suave. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, el mensaje es: terminemos, ¿no es cierto?, con estas medidas inútiles, ineficaces, ¿ya? Como les decía, que se atribuya el actual estado de la pandemia en Chile a la vacunación masiva, no hay evidencia que muestre eso. ¿Por qué? Porque la inmunidad natural ha jugado su juego, como les decía, la transición endémica viral ha hecho otro aporte, ¿ya? Y esperemos que no se produzcan estas complicaciones, ¿no es cierto?, de autoinmunidad que vamos a ver, que podemos llegar a ver con estos boosters de vacunas repetidos que se están colocando. Es un llamado, ¿no es cierto?, a la sensatez. Así que ahí yo concluiría, ¿no es cierto?, mi recomendación como epidemiólogo. Muchas gracias, doctor Koch. Bueno, muchas gracias también a todas las personas que estuvieron hoy día. Muchas gracias, Karina. Yo sé que todo esto ha significado para todos un agotamiento, sobre todo también para ti. Así que te lo agradecemos de corazón. La presencia del doctor Koch también de acá, porque creo que esto ha sido súper importante para poder dar claridad a la población. Nosotros hemos recibido hartas preguntas, pero la mayoría han sido respondidas, y los que no han sido respondidas se las vamos a mandar a los expositores para que ellos en un tiempo la puedan responder y nosotros la podamos publicar en nuestra página. Ya, así que muchas gracias a todos. Ha sido un live bastante largo, cansador, y como les digo, muchas gracias a todos los que están acá por haber venido. Muchas gracias, doctor, doctora. Gracias. Muchas gracias. Encantado, doctora. Ojalá Igualmente. algún día nos demos la mano personalmente. Que estén así muy sea. bien todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.